Dios me los bendiga, mis hermanos. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios. Gracias a Dios por eso, amén. Gracias a Dios que estamos completos, no nos falta nada, amén. Gloria a Dios. Aunque ando un poquito con gripa, pero aquí estamos. Gracias a Dios. Síntomas que el cuerpo no quiere resistir, pero el espíritu lo resiste, amén. Así que no nos declaramos enfermos, nos declaramos sanos siempre en el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos trajeron Biblia, mis hermanos? Les invito a que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 17. Hechos, capítulo 20, versículo 17. Y mientras ustedes lo hayan, les daré el tema de esta noche. Puestos por el Espíritu Santo es el tema de esta noche. Puestos por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Mis hermanos, antes de comenzar, quiero compartirles de que muchos no creen en el Espíritu Santo de Dios. Incluso he escuchado que por allá en el estado de México y en algunos otros lugares han dicho que el Espíritu Santo de Dios es mujer. Pero no es así. Amén. El Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios no dice así. Dios dice que Él es un hombre de guerra. Amén. Nunca dijo una mujer de guerra, sino un hombre de guerra. Amén. Y eso no quiere decir que nuestras hermanitas sean menos ante la presencia de Dios. Dios ha dado la misma fortaleza en el Espíritu, tanto al varón como a la mujer. Así que nada más nos ha hecho distintos, incluso en fuerza, en carácter, y eso sí tenemos algunas diferencias, pero ante la presencia de Dios, conforme al Espíritu Santo de Dios, somos iguales, amén. Así que si lo tienen por ahí, pónganse sobre sus pies y vamos a darle lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a la letra dice así, Hechos capítulo 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ustedes lean el 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Voy a repetir eso. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las enseñanzas de los judíos. Por las acechanzas de los judíos. nada que fuese útil he oído anunciaros y enseñaros públicamente por las cosas, Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí le dejamos, mis hermanos. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Mis hermanos, hoy en día, y no es de apenas, sino ya desde un tiempo atrás, se han venido levantando muchos hermanos que usan la palabra de Dios, y tomé la palabra de hermanos porque quiero definir esto. La palabra de Dios dice que todo aquel que cree en Él y que tiene fe en Dios pasa a ser hijo de Dios, conforme al cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios. Ahora, de esa manera quiere decir que el Espíritu Santo de Dios se está moviendo dentro de nuestro corazón. La palabra de Dios en el libro de Génesis dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre de las aguas, ¿sí? O sobre la faz de las aguas. La palabra de Dios se está refiriendo allí a la palabra de Dios, porque Dios solamente daba una palabra y en eso se movía el Espíritu Santo de Dios. Sea la luz, y fue la luz, ¿sí? Y dice, pero ahora se mueve dentro de mi corazón. ¿Por qué se mueve dentro de tu corazón? Porque hay palabra de Dios en tu corazón. El agua de vida está dentro de tu corazón. Amén.
Así que, mis hermanos, cuando dije hay muchos hermanos que se han levantado, quiero decir, y que están compartiendo la palabra de Dios torcidamente. Cuando dije hermanos, hermanos entre ellos, porque vosotros decís que me conocen a mí y que vuestro Padre es Dios, pero no me conocen, dijo Jesús a los fariseos y a los escribas, a los maestros de la ley en aquellos entonces. Dice, pero la voluntad de vuestro padre el diablo es la que hace. Entonces son hermanos entre ellos, pero no son hermanos que conforman el cuerpo de Cristo. Amén, aclarando eso. Así que dice el apóstol Pablo, dice en el 17, Hechos 20:17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. El 19 dice, Pablo dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Fíjense lo que dice Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad. Y vuelvo y repito, y les he enseñado siempre, que la humildad no significa a que ser humilde es todo mugroso, no te vistas como Dios te permite que te vistas. No quiere decir que te la pases arrastrándote en el suelo, no. Humildad quiere decir obediencia a Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo sirvo a Dios con toda obediencia a Dios mismo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque Pablo estaba siendo movido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Pablo estaba siendo movido por la palabra de Dios. Pablo estaba siendo sumiso, obediente, humilde hacia Dios, porque él estaba conforme a la palabra de Dios, conforme a Dios. ¿Sí? Mas sin embargo, hoy en día hay tanto farsante, tanta persona que no busca tener una iglesia, no busca compartir la palabra de Dios al pueblo de Dios, sino hoy en día buscan tener un negocio dentro de cuatro paredes. Que llegue dinero, pero que las almas se pierdan. ¿Sí? Y juntamente con esas almas se estaría perdiendo quien estuviera compartiendo la palabra de Dios falsamente, torcidamente. Y hay de aquel que le quite o le ponga un punto o una coma a la palabra de Dios. Hay de aquel. Porque si alguien le quita un punto o una coma a la palabra de Dios, quienes están recibiendo lo que es la palabra de Dios y están creyendo lo que el hombre dice, pero no se basan, no se fundan en la roca que es Cristo, en la palabra misma, entonces esas almas serán perdidas. Y esas almas serán puestas sobre las espaldas, sobre los hombros de la persona que está compartiendo la palabra de Dios falsamente. Por eso tiene que ser muy importante escudriñar la palabra de Dios para poderla compartir. ¿Sí? Quien se para aquí enfrente, no te voy a decir que tiene que estar al 100%, pero sí tiene que buscar estar muy bien con Dios. Tiene que buscar ser muy, usar la sabiduría que Dios demanda de los cielos. ¿Sí? Tiene que buscar que en su corazón no haya enojo contra nadie, que no haya contienda contra nadie. Y buscar siempre estar un paso al frente del enemigo que es Satanás. ¿Sí? Quien está aquí enfrente no puede tener enojo en su corazón, porque dice la palabra de Dios que donde hay enojo, celos o contienda, que es lo mismo el enojo, hay todo tipo de maldad, o sea, hay todo tipo de demonios. Entonces, si una persona que comparte la palabra de Dios se para enfrente con enojo, contienda, no tiene que ser necesariamente con un enojo hacia algún congregante de la misma iglesia. Puede ser con enojo o contienda hacia el vecino, con el cónyuge,
con algún compañero de trabajo. No puede una persona así pararse al frente de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, y compartir palabra, porque de lo que tú traes vas a compartir. Y entonces, ¿qué vamos a enseñar? Entonces se empieza a distorsionar desde ya. El hombre empieza a distorsionar la palabra de Dios, y eso es lo que el pueblo de Dios empieza a aprender si el pueblo de Dios no escudriña la palabra de Dios. Amén. Entonces esa persona ya no es puesta ni es movida por el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos? ¿Sí me estoy dando a explicar? Por eso precisamente, mis hermanos, en algunos lugares, y alguno de ustedes ya debió, tal vez ya pasó una experiencia, no quiero decir que tuvo que haberla pasado, sino ya tal vez ya pasó, o ya pasaron algunos de ustedes una experiencia a donde hay iglesias que ya nomás hace falta que pongan un ring para ponerse los guantes y agarrarse a golpes. ¿Sí? Por eso precisamente muchas de las ocasiones se hace una división de iglesia, cuando el cuerpo de Dios no debe de estar dividido. ¿Por qué? Porque cuando uno deja de hacer lo bueno, ¿qué inicia uno a hacer? Lo malo. Mis hermanos, cuando dejamos de hacer lo bueno, iniciamos a hacer lo malo. ¿Sí? Entonces, siempre nosotros debemos estar buscando del Espíritu Santo de Dios. Me parece que es en Éxodo capítulo 5, versículo 3, a donde dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tal vez tú puedas decirme, hermano, pero si la palabra de Dios dice que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Sí, mis hermanos, y podemos decir, yo puedo decir, bueno, yo estoy a un nivel espiritual muy bonito. Sí, ¿comparado con quién? ¿Con el hombre? Claro, podría ser. Pero ¿qué pasa si voy y me paro al frente de Dios? ¿Verdad que me hace falta? Entonces cada mañana tengo que levantarme yo buscando la llenura del Espíritu Santo de Dios. Para cuando yo venga y te comparta palabra, sea el Espíritu Santo de Dios usando mis labios para que el mismo Espíritu Santo de Dios te comparta palabra o nos comparta palabra. Amén. Porque yo también soy parte del cuerpo de Cristo. Mira lo que dice ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28 y 29. Dice: por tanto, mirad. O sea, que te importe la vida del que está a tu lado. Mirad por el que está a tu lado y por todo el rebaño. Así dice su Biblia. Mirad por quién. Por nosotros mismos. Empieza por ti. El buen juez empieza por su casa. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. ¿A quién, mis hermanos? A la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aquí Dios, ¿a quién le está hablando? Bueno, vamos a volver a leerlo para que lo entendamos. 28 y 29 de Hechos 20, capítulo 20, versículo 28 y 29. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Por qué? ¿A quién les está hablando? A los pastores. A los pastores. Fíjese, vamos otra vez. Escudriñemos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿Sí? Dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por pastores o por obispos. Puestos por el Espíritu Santo. Por eso el título. Puestos por el Espíritu Santo de Dios. Para dividir al rebaño, para echarnos a pelear unos con otros, para que se paren ahí enfrente y empiecen a divulgar la vida de los demás.
para empezar a meter contienda entre el pueblo, para ponerlos unos contra otros, para avergonzar al congregante fulano de tal. ¿Así dice su Biblia de ustedes? ¿Verdad que no? Mis hermanos, ¿por qué Dios nos comparte esto de esta manera? Porque, mis hermanos, Dios quiere que nosotros estemos atentos siempre. Mis hermanos, cuando alguien que está como pastor o que comparte palabra de Dios inicia a poner la congregación unos contra otros, ese no está puesto por el Espíritu Santo de Dios. Quien está puesto por el Espíritu Santo de Dios es esta persona. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por pastores, por obispos, para apacentar la iglesia. ¿De quién? Cuando alguien se pare aquí enfrente y diga, mi iglesia ya no está siendo llevado por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia del Señor, en la cual Dios me ha puesto enfrente para compartir la misma palabra de Dios. Pero en cuanto tú escuches, en mi iglesia hacemos esto, no está hablando el Espíritu Santo de Dios, está hablando la carne. Por eso hay tanta vanagloria, por eso Satanás reina dentro de las iglesias. Mira, parece que está en Job capítulo 1 versículo 6, si no mal me equivoco, a donde dice que los hijos de Dios fueron y se presentaron ante Dios. Y entre ellos iba Satanás, pero los hijos de Dios no se habían dado cuenta que Satanás iba entre ellos. Pero a Dios nadie lo engaña. Dios nos conoce a nosotros, a cada uno. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Satanás? Dice, hey, ¿de dónde viene Satanás? ¿Sí? ¿De dónde viene Satanás? Dice, de recorrer la tierra y sus confines, o el mundo y sus confines. Y le dijo Dios, escúchame lo que te voy a decir, ¿no has mirado por ahí a mi hijo Job, que es un hombre? ¿Qué dijo Dios que es un hombre? Fiel, justo y recto ante mi presencia. Así te mira Dios, así nos mira Dios. Pero el hombre que se ha levantado entre la congregación de Dios para quitar la mirada del hombre hacia Dios y ponerla hacia la mentira, hacia la división, hacia los infiernos, dice, habla lo contrario que Dios. Si Dios le dijo hombre justo, recto y fiel ante mi presencia, así describió Dios a Job. Satanás dijo, ese es un hipócrita, es un chismoso, dice que te es fiel, pero no es cierto. Él está allí por todas las riquezas que tú le has dado. ¿O acaso no lo tienes cercano tú con tus ángeles y con muchas bendiciones? Cuando alguien se pare aquí enfrente y se empieza a expresar mal de la congregación, ahí está Satanás. Porque ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Se vinieron a presentar ante el hermano Melo, ¿verdad que sí? ¿Ante quién? Ante Dios. ¿Sí? Y si el hermano Melo ahorita, en lugar de decir, yo los miro a ustedes como Dios los mira a ustedes, siervos justos, temerosos a Dios y rectos, que buscan estar ante la presencia de Dios. Yo empecé a decir, no, hombre, bola de hipócritas, si aquí vienen y ponen una cara y allá otra, ¿quién creería que estuviera hablando? Satanás, porque Satanás así se expresa del pueblo de Dios. Satanás se expresa muy mal de los hijos de Dios, pero Dios no se expresa así. Bola de fracasados, y Dios dice, hey, son más que vencedores. Gloria a Dios. ¿Sí? Hipócritas, chismosos, no es cierto. Ellos son fieles y verdaderos conmigo, porque yo vivo en ellos y yo soy la verdad. Así se expresa Dios de cada uno de nosotros. ¿Sí? Comparto esto con ustedes porque quiero
o Dios mismo quiere que tú y yo estemos atentos a la palabra de Dios, velando de día y de noche. ¿Sí? No permitiendo que el enemigo entre y le demos oportunidad. Que no destruya el enemigo el camino o lo que ya hemos avanzado dentro de los caminos de Dios, que no, Satanás no lo eche a perder a través de que nosotros mismos le abramos una puerta. ¿Sí? Así que dice, porque yo sé que, dice, todos os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Has escuchado algún día a alguien que dice, no, yo para estar aquí he pagado un precio? Yo quisiera saber cuál es ese precio que Él ha pagado, o que ella, ¿cuál es ese precio? Al menos por mí, Dios fue quien pagó el precio por mi alma, por mí. ¿Sí? Escuché una ocasión a un predicador que dio un mensaje y dijo, yo pagué un precio de 7 días de ayuno. Quien quiera este mensaje que venga y me lo pida, pero tendrá que pagar un precio. Perdón, discúlpame, yo también tengo la palabra de Dios y esta me ha sido dada gratuitamente. ¿Tú dices que tú pagaste un precio por esto? Eso es mentira. Si no, entonces el sacrificio de Dios, ¿dónde está? Dios es quien ha pagado un precio para que tú y yo estemos en el lugar a donde Dios nos tiene. Porque tú y yo no estamos en el lugar a donde estamos por nuestras propias fuerzas. Nosotros estamos en el lugar donde estamos porque Dios nos tiene ahí. Nadie que te diga, yo ya pagué un precio por esto, eso se llama vanagloria y mentira e hipocresía. Eso no es cierto. No, que yo me fui 100 días de ayuno y de oración. Eso se hace por amor a Dios, no por quererle comprar a Dios un ministerio, o quererle comprar a Dios la sabiduría, o quererle comprar a Dios un milagro. Eso no es cierto. Eso no lo dice la palabra de Dios. Dice Dios que Él, por amor, nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Por eso dice, si lo que de gracia recibiste, de gracia dalo. ¿Sí? Que nadie os engañe y que diga en algún momento, yo pagué un precio de tantos días de ayuno. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Quien haga oración y quien haga ayuno, quien pueda apoyar de la manera que sea, lo hace por amor a Dios. Si no, no hagas nada. ¿Sí? Nadie puede venir a levantarse aquí el cuello y decir, no, yo pagué el precio por tener un precio por tener el ministerio que yo tengo. Eso no es cierto. Incluso Dios hace el llamado y dice, te ofrezco que tú vayas y compartas mi palabra. Pero si tú dices no, Dios dice que Él respeta nuestro libre albedrío, porque Él incluso nos ha dado ese libre albedrío de decir, no, yo sí quiero, ok. Si tú me dices que sí habrá esto y esto y esto en el camino, tendrás pruebas y luchas. ¿Decides aceptarlos, sí o no? No, que sí, gloria a Dios. Pero no te preocupes, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Satanás ya está vencido, tú nada más resístelo. Y si a alguno le hace falta sabiduría, pague un precio y la recibirá. ¿Así dice? O dice, pídala a mi Padre que está en los cielos y Él se la dará. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Yo no quiero, mis hermanos, en verdad, y yo no quiero, y creo que Dios mismo nos habla a nosotros, y lo que Él no quiere que nosotros nos vayamos a perder
por no escudriñar su palabra. Incluso él mismo dice, mi pueblo perece por falta de sabiduría. ¿Sí? Vuelvo y repito, ¿por qué Dios quiere que nosotros seamos instruidos de esta manera? Porque así como nuestro pastor invita a iglesias, también algunos nos invitarán a nosotros, o invitarán a nuestro pastor juntamente con nosotros. ¿Amén? Entonces, ¿cómo tenemos que ir? Tenemos que ir instruidos para que nadie os engañe y nos haga caer en las trampas del enemigo. ¿Sí? Mira, incluso te vas a topar en algún momento hermanos, pastores, no importa el rango que tengan, incluso algunos hacerse hechos llamados profetas o apóstoles, que podrán hablarle a uno de la congregación y podrán llenar su corazón o su mente de emociones y decirle, oh, en el pasado Dios me revela que tú sufriste esto y lo otro aquí y allá, y que sigues batallando con eso, y que mira, y los verás llorar tirados de rodillas, si tú quieres, con la cabeza pegada al suelo. Pero ¿tú crees que eso venga de parte de Dios o no? Quien ha creído en nuestro Señor Jesucristo y lo ha aceptado en su corazón como su único y suficiente Salvador, las cosas viejas, lo que ya pasó. ¿Sí? Incluso, no, pues ayer pues alguien vino y me dijo esto, pero eso fue ayer, ya olvídalo, ya eso ya, hace 5 minutos, eso fue hace 5 minutos. En Cristo Jesús las cosas son hechas. Incluso, ¿quién es tu gozo? ¿O quién te da el gozo? Entonces, ¿por qué creerle al ser humano la palabra que viene y te dice, oh, es que tú hace 100 años, y olvida el pasado? Y dijo mi hermano Pablo, guiado por mi Padre Celestial, he dejado lo de atrás, pero sin dejar mirar al frente, al porvenir, que es Dios. Eso ya pasó allá. Eso ya a mí ya no me afecta. Lo que ya pasó, ya está atrás. Incluso podrían decir, no, es que tú pecaste de esta manera. Dios dice que cuando yo vine a Él y lo acepté como mi único y suficiente Salvador, Él tomó todos mis pecados y los mandó hasta lo más profundo del mar, y jamás se acuerda de Él. Jamás se acuerda de esos pecados. Por eso en Cristo Jesús, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Le pido a mi hermano Tomasito si me quiere leer el libro de Juan, capítulo 1 al 13, por favor. Libro de San Juan, capítulo 10, del 1 al 13. Sí, por favor, mi hermano. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, van delante de ellos, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirá, sino huirá de él, porque no conoce la voz de los extraños. Hasta ahí déjenme, hermano Tomasito. Gracias. Voy a acortar un poquito porque estamos cortos de tiempo, pero después vamos a continuar esta enseñanza. Fíjense lo que dice. Mas el que entra, estamos 10:2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando
ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas, escucha bien, pon atención a esto, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Voy a hacerte una pregunta. ¿A dónde Dios dice que Él avergüenza a su pueblo? ¿A dónde? Yo quisiera, e incluso quienes me escuchan a través de las redes sociales, yo quisiera que alguien me mandara una cita bíblica y que me diga: hermano, por más que usted ya estudió la Biblia, usted no ha encontrado este versículo donde Dios dice que Dios avergüenza a su pueblo. No hay. Lo único que yo he encontrado en la palabra de Dios, que Él dice que Él no vino a este mundo para condenarnos a nosotros, sino para salvarnos y perdonar nuestros pecados. Eso sí dice Dios. Pero más sin embargo, hoy se ha levantado tanto hijo de Satanás, tantos servidores de Satanás, que dicen: mi Padre es Dios. Sepulcros blanqueados, como les dijo Jesús a los fariseos, porque frente a la iglesia se muestran con una cara, pero por dentro apestan, están podridos. Necesitan conocer a Dios, necesitan realmente conocer a Dios. Quien conoce a Dios, a su pueblo habla como Dios le habla a su pueblo. Pero más sin embargo, hoy en día son capaces, fariseos hipócritas, nido de víboras, que se paran al frente del pueblo de Dios y buscan avergonzarlo. Hay de aquel que se meta con un hijo de Dios, porque duro es caer en las manos de un Dios vivo. No te metas con un hijo de Dios, no te metas con él, porque el meterse con... Una pregunta: ¿cuántos de ustedes, teniendo sus hijos, mirando que viene alguien y los golpea o los trata mal, cuántos de ustedes se quedarían con los brazos cruzados? ¿Verdad que no? Ahora, ¿tú eres más misericordioso que Dios? Claro que no. Si Dios ha sido capaz de poner su propia vida y ha sido capaz de permitir ser golpeado por ti, por mí, como sus hijos, ¿qué no puede hacer Dios por uno de sus hijos? ¿Sí? Dice: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y ya hoy en día sigue habiendo ministros que no entienden que Dios nos ha puesto al frente del pueblo de Dios para apacentar a las ovejas, no para dividirlas, no para sembrar la cizaña dentro de sus corazones. En la tierra de Dios se siembra buena semilla, que es el trigo, la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Pastor, tengo este problema, así, 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 así. Mi hermano, la palabra de Dios dice así. ¿Sí? Y por tanto, conforme a la palabra de Dios nos vamos a guiar. ¿Sí? Miren, a una ocasión se me acercaba alguien y me decía: hermano, fíjese que pues me han platicado de usted, y esto yo entregaré cuentas ante Dios de lo que les voy a decir. A mí me han dicho, me ha dicho mi esposa, de que pues usted de unos días para acá pues ha enseñado esto y esto y esto otro, pero hermano, fíjese que el hermano fulano de tal así, así, así. ¿Sí? Ahora, el otro hermano también me había platicado algunas cosas de ese hermano que se me había acercado en ese momento. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que usar la sabiduría que Dios nos ha dado. Hermano, perdónenlo. Eso olvídenlo. Recordemos que mismo Satanás usó a nuestro hermano Pedro
para hacer caer a Jesús, para desobedecer a Dios. Pero a usted y a mí Dios nos ha mandado para que nosotros seamos apacentadores. Bienaventurado el que apacienta, porque de él es el reino de Dios, porque él verá a Dios. Sí, pero ahora vamos al otro lado. Bienaventurado quiere decir bien bendecido en tu vida, o bien bendecida en tu vida, quien apacienta. ¿Sí? Ahora dice, porque tú verás a Dios y el reino de Dios es tuyo. Pero ahora, ¿qué es lo contrario a bien bendecido? Dame una palabra que sea lo contrario a bendición. Dame una palabra que sea, o un nombre que sea contraria a Dios nuestro Señor. Satanás. Ahora, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos y ellos verán a Dios. Ahora, malditos los que no son pacificadores y buscan meter en contienda y son contenciosos, porque ellos verán a Satanás y de ellos es el infierno. ¿Sí? Por eso cuando alguien, hermano, llegue y quiera buscar contienda contra ti, dile, mira, vamos a hacer una cosa, yo pierdo esa contienda, yo no voy a ganar nada, yo pierdo, pero vamos a seguirnos amando en el amor de Dios. ¿Qué te parece? No estás avergonzando al ser humano, estás derrotando a Satanás directamente. ¿Sí? Por eso Jesús le dijo, volteando a ver a Pedro, no dijo, quítate de mí, Pedro, no, dijo, apártate de mí, Satanás, porque le estaba hablando a quien estaba usando a mi hermano Pedrito. No estaba hablando con Pedrito, estaba hablando con Satanás. Por eso le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú me eres piedra de tropiezo, tú, Satanás. Pero mi hijo Pedro es quien va a llevar las buenas nuevas más adelante. ¿Sí? Entonces, tenemos que nosotros, mis hermanos, usar la sabiduría que Dios nos ha dado, tanto cuando nos paremos enfrente para enseñar, como para cuando estemos ahí. Yo les he dicho siempre, todo lo que yo les diga o de mis labios salga, si no está respaldado por la palabra de Dios, el mentiroso soy yo, no Dios. Y eso es lo que tú no tienes que aceptar en tu corazón. Tú tienes que aceptar y creer lo que Dios te dice. Y cuando te digo lo que Dios te dice, es lo que la palabra de Dios habla. ¿Sí? Ahora, dice la palabra de Dios así. Dice, llevaron, vamos a leer el 13. Perdón, estoy en el 9. Vamos a leer el 10, 13. Dice, así que así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Te recuerdas que hace un momento te mencioné que ya hay muchos que quieren tener un negocio dentro de 4 paredes y no buscan que las almas entren al reino de los cielos? Porque existen. Y desafortunadamente, mis hermanos, cuando nosotros no estamos llenos de la palabra de Dios, vienen y nos dicen, va a venir un ejemplo, va a venir el apóstol Guillermo Maldonado, o viene haciendo milagros y prodigios, y vamos a buscar al apóstol Guillermo Maldonado cuando realmente tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Él hace muchos milagros y la palabra de Dios dice, yo te he dado el poder a ti en tus manos. Y cuando tú pongas tus manos sobre de los enfermos, estos se van a morir. ¿Así dice? Estos sanarán. Cuando ¿quién ponga las manos sobre de los enfermos, mis hermanos? Cuando venga ¿quién? Cuando venga ¿quién, mis hermanos? Cuando vengas tú y tú pongas las manos sobre de los enfermos, entonces ellos sanarán. ¿Sí? Mira, mi niño tenía 3 años y teníamos unos cotorritos ahí. Bueno, mi esposa tenía unos periquitos ahí. ¿Sí?
Entonces había una periquita por ahí que creo que le llamaban Sol a esa periquita. Entonces ya estaba viejecita ella y ya estaba ya muy enfermita y ya para el otro día, incluso yo mismo lo pensé, no lo dije, pero lo pensé, dije no, o pensé y en mi mente dije no, pues esta periquita ya va mañana, ya no amanece, esta ya, si amanece va a amanecer bien tiesa. Pero mi hijo había escuchado, porque yo le compartí, a mi esposa le comparto, siempre le compartimos, que Dios es quien sana. Dios para nosotros tiene que ser lo primero y lo último. Entonces mi hijo agarró una botellita de aceite y dijo, yo voy a orar por ella. Pero nosotros nos fuimos para allá y no le creímos, en verdad no le creímos, y nos fuimos, y cuando salimos él estaba de rodillas y la periquita estaba así, mira, ya ni se movía, y él estaba con su dedito así. Dios, tú dijiste que tú sanas, así que tú la vas a sanar. La periquita murió después porque un gato la arañó, pero mucho tiempo después. ¿Sí? Entonces, quiero decirte que si crees que el Espíritu Santo de Dios mora en ti, porque tú lo has recibido, a cualquiera que tú le pongas tus manos, te sanará. Porque tú estás puesto por el Espíritu Santo de Dios. No quieres una división dentro de la iglesia, no busques entrar en contienda. Busca entrar en la presencia de Dios. Buscas que tu prójimo te ame, ámalo tú primero. Porque nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Dios nos amó primero a nosotros, ¿no es así? Nosotros escogemos que Dios sea nuestro principio y nuestro fin, ¿por qué? Porque Dios nos escogió a nosotros y no nosotros lo escogimos a Él. ¿Sí? Nosotros aceptamos a nuestro hermano, nuestra hermana como sea, ¿por qué? Porque Dios nos aceptó a nosotros tal como nosotros éramos. Él nos ha ido cambiando. Hermanos, tú y yo no podemos cambiar a nuestro hermano, nuestra hermana. Eso es imposible. Ningún ser humano puede cambiar el corazón o el carácter o las palabras de nuestro prójimo. Nadie. Eso es imposible. El único que cambia a nuestro prójimo y que nos ha cambiado a nosotros mismos ha sido el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué te comparto esto? Porque te vas a topar en algún momento a donde el pastor desde aquí quisiera cambiar a la congregación a gritos y regaños y compartiendo cosas que la misma congregación o el congregante ha venido y le ha comentado a través de recibir una palabra de aliento, y no lo hace, y él quisiera cambiarlo avergonzándolo delante del pueblo, y eso no es posible. Eso nunca se va a poder. Dios dice que nosotros tenemos que exhortarnos unos a otros, ¿cómo? Con mansedumbre. Yo te lo he puesto de esta manera. Si en algún momento, y me voy a poner a mí para que miren los beneficios que vienen, si en algún momento su servidor de ustedes llegara a hablar mal vamos a hablar de mi hermano Tomasito, por ejemplo, que llegara a hablar de mi hermano Tomasito, yo te invito a que tú me invites a mí a desayunar un cafecito con unos hotcakes ahí, con su mielecita y todo, para que yo te conozca quién eres tú en realidad y no ande yo hablando mentira de ti. ¿Sí? Pero mi hermano Tomasito puede decir, bueno, ¿y por qué no al revés si yo me como los hotcakes? ¿Verdad que hay un beneficio? Y no me estoy refiriendo al beneficio del alimento carnal, de lo que nuestros dientes físicos pueden masticar, de lo que nuestro estómago físico pueda comer, o del cual pueda ser llenado. No me estoy refiriendo a los alimentos terrenales, ¿sí? Mira, si eso pasara y yo les dijera, ven, te invito, vamos a comer, ven, te invito a mi casa o vamos a tal lado, comemos, conversamos de la palabra de Dios, compartimos y esto y lo otro. Cuando tú salgas de mi casa o cuando tú te despidas de mí, ¿cómo te vas a ir hablando de mí? ¿Verdad que va a haber vamos a hablarlo de esta manera, una crítica muy diferente a la que traías de mí?
Porque vas a decir, no, pues yo pensé que el hermano Melo era así, era asá. Yo creí que era un hipócrita, creí que era un chismoso, creí que no le gustaba convivir con nosotros como iglesia de Dios. Yo lo miraba muy apartado, pero no. O sea, en realidad no es así. ¿Te acuerdas de nuestro hermano José, el soñador, cuando sus hermanos lo vendieron? Porque ellos tenían una perspectiva de nuestro hermano José muy diferente. Cuando él dijo que él soñó que las estrellas se ponían a sus pies, ¿se recuerdan de eso? Y ellos que dijeron, no, lo que quiere es que nosotros le sirvamos a él. Está muy antiguo, es muy orgulloso. Sí, es muy soberbio. Y lo vendieron. Y cuando nuestro hermano José llegó a ser rey de Egipto, que fue guiado por Dios, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaron sus hermanos? Se llevaron una sorpresa y al final ellos decidieron decir, nosotros somos tus esclavos y servimos para ti. Pero ¿qué sorpresa se llevaron? Nuestro hermano no es lo que nosotros pensábamos que era. Realmente está guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y nuestro hermano José, ¿cómo actuó? Siempre con su corazón abierto para servir a su hermano. Tú y yo, ¿cómo tenemos que actuar? Porque si tú y yo no actuamos con un corazón abierto para servir a nuestro prójimo, entonces no estamos siendo puestos por el Espíritu Santo de Dios, ni estamos siendo llenos del Espíritu, ni estaríamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque ¿quién es el único que odia a la creación de Dios? ¿Quién es el único que la aborrece? Satanás. Y si tú y yo nos aborrecemos entre sí, ¿a quién estaría habitando en nuestro corazón? Satanás. Pero si nos amamos unos a otros, ¿quién estaría habitando en nuestro corazón? Que realmente así debería de ser, amarnos unos a otros. ¿Sí? Entonces siempre, mis hermanos, tenemos que buscar estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Todo el tiempo, en todo momento. No importa las palabras que te digan, pueden venir en algún momento palabrotas muy grandes, muy excesivas. Tú siempre tienes que amarlos, no importa lo que Él dijo de mí. Él dice que soy esto, que soy lo otro, pero Dios no dice así de mí. Dios dice lo contrario, dice que soy santo, puro, justo y recto ante su presencia. Y por tanto que soy justo, en el reino de mi Padre Celestial, los justos llevan la culpa del injusto. Los santos llevan la culpa del pecador. Así lo hizo Jesús, porque en su reino, en nuestro reino así se vive. Sí, Él ora por los que lo persiguen. ¿Y cómo tenemos que hacerlo tú y yo? Hacer lo mismo. Él perdona a quien lo aborrece. ¿Y cómo tenemos que ser tú y yo? De igual manera. Él bendice a quien lo maldice. Así tenemos que ser tú y yo de igual manera. Porque si no, entonces el Espíritu Santo de Dios no habitaría en nuestro corazón. Si hacemos todo lo contrario, entonces Satanás habitaría en nuestro corazón. Pero si hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, entonces el Espíritu Santo de Dios habita en nuestro corazón. Y créanme una cosa, escuchen esto. Si todos mis hermanos, ministros y pastores, evangelistas, y tengan el título que tengan, buscaran hacer las cosas o buscaran la llenura del Espíritu Santo de Dios, el pueblo de Dios otro fuera. Pero más sin embargo han permitido a algunos, por su insensatez, por la falta de escudriñar la palabra de Dios, de que a causa de ellos el nombre de mi Padre Celestial sea blasfemado. A causa de muchos mi nombre será blasfemado, dijo mi Padre. Y se ha permitido. ¿Por qué? Porque no buscan la llenura del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que buscar, cada uno de nosotros, buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Todo tiempo, en todo momento. La iglesia tiene que ser instruida por la palabra de Dios, no regañada. Mira, cuando Moisés le traía al pueblo de Israel, Dios a través de Moisés lo había sacado de la esclavitud de Egipto, hubo dos rocas. La primera roca, cuando el pueblo tuvo sed y le pidió agua a Moisés, Moisés clamó a Dios
Y le dijo Dios, mira, ¿miras esa roca? Sí, ok, con la vara o con el cayado que yo te di, golpea esa roca y brotará agua de ella. Y el pueblo tomó agua de esa roca. ¿Sí? Ahora, esa roca representa a nuestro Señor Jesucristo, que es la primera roca. ¿Sí? Fue golpeado, pero brotó palabra de Él, brotó agua de vida y sigue brotando. Dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Yo llevo todas sus culpas, todos sus pecados, todas sus enfermedades, toda crisis, toda blasfemia, échamela a mí, yo la llevo. A ellos no me los toques. Golpéame a mí como primera roca si tú quieres. Aquí estoy. Ahora, hubo una segunda roca donde Dios le dijo a Moisés, el pueblo volvió a clamar a Moisés y le dijo, Moisés, tenemos sed. Y Moisés volvió a clamar a Dios y Dios le dijo, ¿miras aquella roca, Moisés? Dice, sí. Ok, ve y háblale. Y de ella brotará agua, agua de vida. Pero Moisés, en su enojo, por no escuchar la palabra de Dios, por no escudriñar lo que la voz de Dios dijo, fue y la golpeó. Y Dios le dijo, por haber hecho esto, Moisés, no entrarás a la tierra prometida. Y no entró Moisés. Ahora, esa segunda roca, ya vamos a terminar, 4 minutos más y nos vamos. ¿Sí? Exactamente a las 9 nos vamos a ir. Ahora, ¿quién es esa segunda roca? ¿Alguien de ustedes me podría decir quién es la segunda roca de la cual Dios habló ahí? Es la iglesia de Dios. Porque Dios no permite que la iglesia de Dios sea golpeada. Por eso ella fue golpeada. Y si nosotros que buscamos escudriñar la palabra de Dios para poderla compartir con el resto del pueblo de Dios, y cuando digo con el resto del pueblo de Dios, estamos diciendo que todos somos el pueblo de Dios, pero buscamos compartir con el resto del pueblo de Dios, con nuestros hermanos, la palabra de Dios, y nosotros les hablamos, los instruimos y decimos, mira hermano, la palabra de Dios dice que tú eres más que vencedor, que si tú escudriñas su palabra no carecerás de sabiduría, que si tú aceptas que cuando tú estás en un error Dios viene y te dice, te abraza, te apapacha, te dice, mira hijo, por ahí no es, estás equivocado, si tú caminas por ahí vas a ir al infierno y vas a sufrir eternamente, no se acabará el sufrimiento, pero vente por este lado, mira, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo te ofrezco una vida mejor donde habrá gozo, podrás alabarme todo el tiempo, caminarás por las calles de cristal, de oro, en los mares de cristal, allá habrá leche, agua cristalina y miel, y ves más, podrás juguetear con los leones, te daré de mascota el león más bravo que tú conociste aquí, allá tú lo domarás, allá él será tu mascota y hará lo que tú le digas. ¿Sí? Si alguien viene y te habla así, ¿cómo te vas a sentir, mi hermano? Como un hijo de Dios mimado, como una hija de Dios mimada. Oh, Dios me ama realmente, porque me habla con amor, me apacienta, no me golpea. Y entonces ese siervo de Dios, ese predicador, ese pastor, ese evangelista, dice Dios, wow, ¿cómo se parece a mí? O Dios dice, ¿cómo se parece a mi hijo? Aunque literalmente somos hijos de Dios, Él heredará el reino de Dios juntamente con mi pueblo. Entrará a la tierra prometida que yo ya le di. Pero más sin embargo, si vengo y me paro y empiezo a golpear la segunda roca, que es la iglesia de Dios, de bola de hipócritas, arrepiéntanse. ¿Cómo es posible que se comportan así, que se comporten así? No van a entrar al reino de los cielos por hipócritas, mentirosos, falsos. Hey, se va a levantar alguien y me va a decir lo que mi hermano David le dijo a Goliat. Oye, tú, filisteo incircunciso, gentil incircunciso, todavía no te circuncidas el pecado ni la mala expresión hacia el pueblo de Dios. Quítate de allí, no sirves. Y no heredaré el reino de los cielos por estar agrediendo y golpeando a los hijos de Dios vivo. ¿Sí? Entonces, siempre que alguien te comparta palabra de Dios,
siempre busca y mira en las palabras que de su boca está brotando y detectarás si es Dios o es la carne o Satanás a través de él. Te lo dije. Fíjate cómo se expresó Dios de Job y fíjate cómo se expresó Satanás de Job. Del mismo hombre, del mismo hijo de Dios, hubo dos expresiones diferentes. ¿Cuál crees tú? ¿La de Dios o la de Satanás? Yo voy por la de Dios. ¿Y tú? También. Porque nosotros amamos a Dios. Y si yo amo a Dios, los amo a ustedes. Y a la manera que yo amo a Dios, los amo a ustedes. Yo se lo he dicho a mi pastor, le he dicho siempre, el día que yo me tenga que salir de esa iglesia por un enojo, tendría que ser el mismo día que mi Padre Dios se haya enojado con todos ustedes. Ese mismo día también, pero menos. Y yo sé que eso nunca sucederá. Siempre los amaré como mis hermanos y como el pueblo de Dios. Amén. Que Dios me los bendiga. Atesoren esta palabra en su corazón y pongámosla por obra, por práctica. No nomás la escuchemos, pongámosla por obra. Los amo en el amor del Señor. Deseo que su alma y en todo prospere conforme su alma prospere. Que Dios me los bendiga. Un abrazo para todos y paso el lugar para que vaya a despedirnos. Amén. Que Dios me los bendiga. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, que hemos hecho lo que Dios quería que hiciéramos, porque ya está en el plan de Dios. Hoy vamos a ser despedidos.